Hola, soy Fred, tengo 19 años, soy una persona que le encantan los videojuegos. Desde pequeño quería jugar uno de ellos, pero que nunca me había pasado una tragedia muy horrible. Había sido una semana agotadora. Entre clases y trabajos, necesitaba despejar mi mente. En ese entonces, Super Smash Bros. Brawl era mi escape, un juego que podía perderme por horas. El caos, los golpes, los personajes, todo en él me hacía olvidar el estrés diario. Una noche, mientras navegaba en un foro de videojuegos en busca de consejos para mejorar mis habilidades, me topé con un hilo que llamó mi atención: el jefe mortal de Brawl, la batalla oculta. Nunca había oído hablar de tal cosa. Aunque conocía bien el subespacio emisario, el modo historia del juego, jamás había encontrado nada sobre un jefe mortal. La curiosidad me superó, y sin pensarlo dos veces, hice clic en el tema. La publicación original era escueta, casi críptica. El usuario que lo había creado, Darkmaster88, mencionaba que este jefe solo se activaba tras completar el juego en un modo específico, en una dificultad que nadie parecía conocer. Se hablaba de un jefe tan poderoso que ni los jugadores más habilidosos podían derrotarlo. A medida que leía los comentarios, muchos usuarios describían haber visto el jefe, pero ninguno tenía pruebas reales, capturas borrosas, vídeos eliminados, o archivos corrompidos. Uno de los mensajes más recientes llamó mi atención: si realmente quieres descubrir el jefe mortal, juega el subespacio emisario en dificultad extrema, pero no te limites a los desafíos normales. Hay algo más. Una vez llegues al gran laberinto, busca una puerta oculta. Buena suerte, si tienes el valor de enfrentarlo. No lo pensé dos veces. Sabía que el gran laberinto era la parte más tediosa y extensa del modo historia, pero una puerta oculta, un jefe secreto, no podía dejar pasar la oportunidad de descubrirlo. Con el tiempo que tenía libre esa noche, encendí mi vieja Wii, inserté el disco de Super Smash Bros. Brawl y seleccioné el modo subespacio emisario. Elegí la dificultad máxima, algo que nunca había hecho antes. El nivel era brutal, los enemigos golpeaban con una precisión implacable, y los escenarios parecían más hostiles. Cada pelea era una batalla por la supervivencia, y más de una vez consideré bajar la dificultad. Pero no lo hice. Después de horas de juego, llegué finalmente al gran laberinto. La familiaridad del lugar, con sus numerosas puertas y caminos entrelazados, me hacía sentir a la vez cómodo y ansioso. Comencé a explorar, pero algo no estaba bien. Los enemigos, aunque siempre difíciles en esta sección, parecían diferentes. Algunos tenían un brillo extraño en los ojos, y sus movimientos eran erráticos, como si no estuvieran siguiendo la programación habitual. Ignoré la sensación de inquietud, convencido de que se debía a la dificultad que había elegido. Seguí buscando, revisando cada rincón del laberinto, hasta que algo captó mi atención. En una de las esquinas más remotas del mapa, detrás de una pared aparentemente sólida, vi una especie de brillo tenue. Me acerqué, golpeé la pared con mi personaje, y para mi sorpresa, desapareció, revelando una puerta que no recordaba haber visto antes. Mi corazón se aceleró. ¿Era esta la puerta de la que hablaban en el foro? Con cierta duda, pero más emoción, entré. El entorno al otro lado de la puerta era diferente. Oscuro. Parecía una versión retorcida de las clásicas arenas de pelea del juego, pero con tonos rojizos y sombras que parecían moverse. Lo primero que noté fue la música, o más bien, la falta de ella. Todo estaba en completo silencio, roto solo por el ocasional sonido de mi personaje moviéndose. De repente, la pantalla parpadeó y apareció un mensaje: cuidado, te has adentrado en el dominio del jefe mortal. No había retorno. Un gigantesco ser emergió de las sombras. No era como ningún jefe que hubiera enfrentado en Super Smash Bros. Brawl. Era una figura oscura y grotesca, como si estuviera hecha de fragmentos de los otros personajes, pero deformados. En su pecho había una máscara rota que recordaba al emisario subespacial, pero con grietas que dejaban escapar una extraña energía oscura. Comenzó la batalla. Al principio, pensé que sería una pelea difícil, pero normal. Pronto me di cuenta de mi error. El jefe se movía de manera impredecible, a veces teletransportándose por la arena, otras lanzando ataques imposibles de esquivar. Cada vez que me golpeaba, sentía una extraña vibración en el control, mucho más intensa de lo normal. Los personajes que usaba no duraban más de unos segundos antes de ser derrotados. Incluso personajes como Ike o Bowser, que tenían mucha resistencia, caían rápidamente.
Había algo profundamente perturbador en la forma en que mis personajes morían. La pantalla no solo se oscurecía, sino que aparecía una especie de estática momentánea, como si el juego estuviera intentando mostrarme algo. Y luego vino lo peor. Tras perder a varios personajes, la pantalla se puso completamente en negro, y el juego se congeló por unos segundos. Pensé que la UI ya había colapsado, pero de repente apareció un mensaje en la pantalla. ¿Estás seguro de que quieres continuar? No era un mensaje típico del juego. Mi cuerpo se tensó, pero no tenía intención de rendirme. Seleccioné sí. Lo que sucedió después fue lo que me hizo cuestionar todo. El juego comenzó a mostrar imágenes distorsionadas de los personajes, pero no como los conocía. Mario, Link, Samus, todos ellos estaban cubiertos de sombras, con expresiones de horror grabadas en sus rostros. La música, si es que se podía llamar así, era una mezcla de estática y gritos apagados. El jefe continuaba atacando, ahora mucho más rápido y violento. Intenté seguir luchando, pero cada vez que me acercaba a vencerlo, el juego hacía algo extraño. La pantalla se distorsionaba, y el jefe recuperaba su vida por completo, como si se burlara de mí. El pánico empezó a invadirme. ¿Era posible que esta pelea nunca terminara? La batalla contra el jefe parecía no tener fin. Mis personajes seguían cayendo uno por uno, y cada vez que creía que estaba cerca de derrotarlo, el juego realizaba alguna trampa. Reiniciaba la barra de vida del jefe, ralentizaba mis movimientos, o directamente congelaba la pantalla por unos segundos para devolverme a una posición desventajosa. Empecé a sentirme atrapado. No solo dentro del juego, sino también en mi habitación. Las sombras en las esquinas parecían moverse ligeramente, aunque sabía que era solo mi imaginación, o eso quería creer. Aún así, no podía dejar de jugar. Algo me impulsaba a seguir, como si rendirme no fuera una opción. Finalmente, después de lo que parecieron horas de intentos fallidos, logré debilitar al jefe. Su forma grotesca comenzó a descomponerse, la máscara en su pecho se partió por completo, y de su interior emergió una luz roja cegadora. La pantalla parpadeó una vez más, y el jefe lanzó un último ataque devastador que acabó con mi personaje final. Pero esta vez, en lugar de mostrar la clásica pantalla de Game Over, el juego hizo algo diferente. El jefe habló. Has perdido, pero esto no termina aquí. El mensaje me congeló. Nunca había oído una voz en Super Smash Bros. Brawl. No en este tono, no de esta forma. Era una voz distorsionada, grave y aterradora, como si proviniera de una máquina rota. Al mismo tiempo, sentí una vibración extraña en el mando de la Wii, como si intentara advertirme de algo. En ese momento, la pantalla se quedó en negro. No podía hacer nada. Presioné todos los botones, pero no respondían. Justo cuando estaba a punto de reiniciar la consola, una nueva imagen apareció en la pantalla. Era mi lista de amigos, pero algo estaba mal. Todos los nombres de mis amigos estaban tachados, y en su lugar había una única palabra que se repetía: mortal. Intenté salir del menú, pero el juego no me lo permitía. De repente, recibí un mensaje dentro del juego, algo que jamás había visto antes. Un mensaje de amigo, pero de un usuario que no reconocía. Nos veremos pronto. Mi corazón latía con fuerza. ¿Quién me había enviado ese mensaje? Intenté volver al menú principal, pero el juego se bloqueó por completo. Apagué la consola rápidamente, esperando que con eso el terror terminara. Me recosté en la silla, respirando con dificultad, tratando de racionalizar lo que acababa de pasar. Seguramente había sido un glitch, me decía a mí mismo, aunque en el fondo sabía que algo más estaba ocurriendo. Decidí dejarlo ahí por la noche. Apagué la Wii y me fui a la cama, pero el sueño no vino fácil. Los recuerdos de las sombras del jefe y la voz distorsionada seguían rondando mi mente. Me sentía observado, como si algo estuviera esperando a que volviera al juego. Al día siguiente, revisé en línea si alguien más había experimentado lo mismo. Regresé al foro donde había visto la publicación original sobre el jefe mortal, pero para mi sorpresa, ya no estaba. El usuario Darkmaster88 había sido eliminado, y todos los hilos relacionados con el jefe secreto habían desaparecido. Intenté buscar en otros sitios, pero no encontré nada. Era como si nadie más hubiera hablado de este tema nunca. Decidí no volver a jugar Super Smash Bros. Brawl por un tiempo, pero la curiosidad me quemaba por dentro. Necesitaba respuestas, o al menos confirmar que lo que había vivido no había sido una alucinación. Unas semanas después, finalmente cedí a la tentación. Encendí la Wii, inserté el disco de nuevo, y me preparé para explorar. Pero algo estaba muy mal.
La pantalla de inicio del juego ya no era la misma. En lugar del vibrante menú que solía aparecer, todo estaba en tonos oscuros, como si el juego hubiera sido corrompido. La música era apenas un susurro distorsionado. Intenté seleccionar el modo historia, pero en lugar de eso, apareció directamente el gran laberinto, con la puerta oculta ya abierta frente a mí. Entré, sabiendo lo que me esperaba, pero esta vez no era el mismo jefe. Lo que vi me dejó helado. El jefe había cambiado. En lugar de la monstruosa figura de antes, en su lugar había un modelo oscuro, con las facciones borrosas de Mimiri. Un escalofrío recorrió mi columna. Mi propio avatar dentro del juego me miraba fijamente desde la pantalla, con un vacío profundo en los ojos. Intenté apagar la consola, pero el mando no respondía. La figura de Mimiri en el juego empezó a distorsionarse, moviéndose lentamente hacia mí, como si quisiera atravesar la pantalla. La voz volvió, más clara y espeluznante que nunca. Ahora somos uno. La pantalla de la Wii comenzó a parpadear con estática. Mi corazón latía tan rápido que podía oírlo en mis oídos. Justo cuando pensé que el juego iba a colapsar por completo, la pantalla se volvió negra, y la consola se apagó sola. No volví a encender la Wii después de eso. Algo había pasado aquella noche, algo que no podía explicar. Intenté vender la consola, pero cada vez que la encendía para mostrarla a posibles compradores, el mismo mensaje aparecía: nos veremos pronto. El jefe mortal no era solo un secreto del juego. Era algo más, algo que había traspasado los límites de lo digital. Lo que sea que fuera, ahora estaba esperando. Y sabía que tarde o temprano, me haría volver. Y les dije a mis amigos, que nunca investiguen cosas, que son malas para internet. Espero que alguien